Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista en vivo en la que vamos a hablar sobre los aspectos astrológicos para la segunda mitad del 2022, ni más ni menos que con Lourdes Ferro, nuestra gran invitada de hoy, astróloga desde Uruguay para el mundo. Va a estar Lourdes conversando con nosotros y explicándonos un poco qué nos quiere comunicar este próximo cielo que se acerca, que estamos en abril, si estás viendo esto en directo. Si lo estás viendo en diferido, bueno, sabrás saber qué ha sucedido, o seguramente en diferido también te sirve este contenido porque vamos a hablar un poco a lo largo del año. ¿Qué nos quiere decir el cielo? ¿Qué nos quiere comunicar el cielo para todo lo que nos toca afrontar? Sobre todo en este mes de abril, que hay una gran conjunción, hay varios aspectos a charlar. Vamos a invitar a nuestra querida amiga de la casa para conversar sobre este tema que seguro tiene mucho para contarnos. Sepan que pueden dejar sus preguntas aquí. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? Qué bueno estar con ustedes. Qué Un placer estar lindo. contigo siempre. Igualmente lo digo. Claro, los lunes vos grabás o no? Sí, lunes y Estás martes. como toda seteada para tu programa. Tal cual. Recién terminamos, hace un ratito que terminamos. Bueno, O gracias sea que, por hacerte el espacio y a pesar de por todo el favor. día de grabación, querer comunicarle a la gente más información todavía y estar aquí No, con nosotros. claro que sí, me encanta. Aparte me encanta compartir contigo, lo sabes, que te quiero mucho. O sea que yo siempre, siempre dispuesta a hablar. Bueno, gracias, Lourdes. Lo mismo digo, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces, como yo le decía a la gente, estamos en abril y abril es un mes súper revolucionario. De hecho, bueno, es como el inicio, podríamos decir de alguna forma. Eh, Empecemos por abril. ¿Qué tenés que comunicarnos de este mes de abril que estamos viviendo y lo que se viene en estos próximos días? Bueno, en principio tenemos como un mes bastante especial y sobre todo poner como, hacer un poco, irnos un poquito para atrás y ver qué estuvimos viviendo hasta ahora, ¿no? ¿Qué es lo que esperábamos? ¿Qué es lo que estuvimos viviendo hasta ahora? Y lo que esperábamos era el año de Piscis, un año que cierra ciclos, y la característica de este 2022 es que va a estar como muy cortadito, ¿no? Un periodo de Piscis, un periodo de Aries, y abril nos va a dar esa conjunción tan esperada de Mm, Júpiter-Neptuno, que es muy esperada y que no tenemos claro qué puede llegar a presentar esta conjunción, ¿no? O sea, es como decir, bueno, ¿qué pasará cuando estos dos se encuentren? Pero también vamos a tener durante abril algunos aspectos o algunos contactos de la Luna con Plutón, de Plutón con Urano, o sea, hay como unos movimientos que sobre todo nos van a poner muy enojosos, nos van a poner como con ganas de discutir, pero lo primero que tenemos que saber es que este es un año donde vamos a tener los ojos vendados. Los ojos están vendados. Neptuno se encarga de enturbiar todo, ¿no? Es como cuando hay los que usamos anteojos, cuando nos empañan los anteojos, cuando se empaña el vidrio y no ves bien para afuera, cuando hay algo que no te permite ver con claridad, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, porque la realidad, aunque sea dura, cruda, tal vez no sea la realidad. Es como decir, no, pero esto está pasando, lo estamos viendo, es así. Eh, hay como una energía de Neptuno que es como muy engañadora, ¿no? Es que es esa cosa de lo transpersonal que tiene, de los estados alterados de conciencia que tiene, pero en esa unión con Júpiter es también lo exagerado. Entonces, en esa exageración podemos pensar que estamos viendo algo que en realidad no es. Entonces es como decir, bueno, tranquilizarnos sobre todas las cosas, saber que todo el mes de abril es un mes muy movido, que las mayores violencias o los mayores efectos los vamos a vivir los 15 días primeros. Los últimos 10 días, que es cuando ya el sol entra a Tauro, las cosas se enlentecen, pero a la vez que se enlentece también nos ponemos tercos. Entonces es como, bueno, saber que lo único que podemos dominar es a nosotros mismos. Entonces, es ujú. decir, bueno, cuando veo que me estoy enroscando en una discusión, cuando veo que me estoy subiendo a algo que no corresponde,
hoy justo le decía, decía él mismo en el programa, si ves que te estás enroscando con alguien en una discusión, no pienses que vas a perder porque te bajás de la discusión. En realidad estás ganando y ganando mucho, ¿no? Es como decir, no voy a seguir en esta escalada porque los planetas van a pretender con esa. Yo esos días lo que digo mucho es que tengo la sensación como de mi loja o de lasaña, de muchas capitas energéticas que se superponen y que son bastante, que son muy diferentes entre ellas. Entonces nos hacen ver una cosa, sentimos otra, por otro lado estamos enojados, con una ansiedad terrible. Si no sabemos canalizar la ansiedad, nos vamos a poner a comer mucho, o se nos puede cerrar el estómago, o se nos distorsiona el sueño. Todo eso es esperable estos días y no es que Ujú. estemos enfermos ni es que nos esté pasando nada. Puede ser también que uno esté sintiéndose mal, pero saber que la energía está complicada, Ujú. revolucionada. ¿Qué puede aplicar Lourdes? ¿Qué ejercicios nos puede recomendar en su paso por esta vida? ¿De qué hacer cuando nos pasa esto? De cuando las emociones nos están como yendo Complica. más adelante que nosotros. ¿Cómo poner Sí. ese freno y tratar de verlo de Ujú. afuera? Yo particularmente estoy haciendo un montón de ejercicios y de capacitaciones para bajar eso Sí. y, y digo, ¿qué nos podrías recomendar vos? Me encanta lo que dijiste, Gonza. Es eso, es ponerme de afuera, ¿no? Es como estos días insisto mucho en el observador de mi observador. Nosotros siempre tenemos un observador, nosotros funcionamos, es como, bueno, funcionamos, hacemos, ¿no? Generamos, pero siempre es como que hay una parte nuestra que queda alerta, ¿no? Que queda despierta, que es esa parte de nuestra conciencia que queda siempre alerta, tipo, estás en peligro. Bueno, primero que nada, evitar todo lo que es consumo de drogas, o sea, de todo tipo de drogas, ¿no? Porque a veces pensamos drogas y pensamos marihuana, cocaína, LSD, ¿no? Alcohol, no, todo tipo de drogas, eh, donde están también los psicofármacos, el abuso de psicofármacos, el abuso de hierbas también, porque energéticamente estamos desestabilizados y vamos a tener esa sensación de querer anclarnos con algo o de que esto no lo soporto y me vado. Entonces me centro, tengo que tratar de estar lo más limpio posible. Limpio es sin consumo de nada que me saque de mi eje, porque todo va a querer que yo me salga de mi eje, ¿no? O sea, el mantenerme en el eje es muy difícil. La respiración es un gran aliado. Para mí la respiración y lo que vos decías, observarnos de cómo estamos funcionando, observarme frente a una discusión, porque yo me puedo poner a observar una discusión, ¿no? O me puedo poner a observar una noticia, por ejemplo. Hay una noticia, que están pasando una noticia, y yo me observo la noticia. Pasa esto, esto otro, ¿no? Entonces, adentro de mi ser empiezan a suceder cosas. O me indigno, o me enojo, o me da tristeza. O sea, pero no me pasa inadvertido eso que estoy viendo. Entonces, a veces me puedo quedar enroscado con eso y agarrar las redes sociales y taca, 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 escribir lo que se me viene a la mente o lo primero que se me ocurre, o ser observador de ese observador. O sea, acá estoy pidiendo a una tercera parte nuestra decir, no, tiene que haber otra partecita nuestra que quede observando a ese observador, decir, ¿y por qué me enoja tanto? ¿Y por qué mi intención es ir a las redes a insultar o ponerme a llorar o ponerme a comer o tirarme en la cama? O es como todo lo que digo en su justa medida está perfecto. Pero si mi vida se convierte en solamente esto estos días, hay algo que está funcionando mal. Y también es el trabajo, Gonza, ¿no? Que a veces pensamos, el trabajo es una gran evasión también. Ujú. Entonces, es decir, ¿cuál es el momento que le estás dando al descanso? ¿Cuál es el momento que le estás dando a el disfrute? ¿Cuál es el momento que le estás dando el contacto con la tierra? El estar descalzo. Yo en contacto con la tierra no necesito, siempre lo digo, y es, no me tengo que ir al Tíbet para conectar con la tierra, ¿no? Estoy acá en casa y puedo sacarme los zapatos y poner los pies aunque viva en un séptimo piso, no importa, es como, bueno, conecto, trato de conectar.
aquellos que le es posible, porque a veces por la edad no es posible, acostarse en el piso, dejarnos sostener, si no es posible nos quedamos en un sillón, sostenernos, darnos cuenta, conectar con el cuerpo. El agua es el gran aliado, el agua tiene que estar presente continuamente, porque eso, que es como, eso me lleva a mi cuerpo. O sea, cuando nosotros, ese buchito de agua, que las abuelas decían, le pasa agua y creo que tráele agua, es decir, bueno, eso a lo que hace es, me conecto con mi cuerpo, aquí y ahora, estoy bien, ¿no? Estoy conectado, y insisto, ese observador de mi observador, vamos a, de repente suena un poco exagerado, pero hay como agitadores mundiales, ¿no? Que como falsos líderes, ¿no? Como falsos profetas, que van a querer como tipo, sí, vamos por acá, vamos todos, y para. Eh, la unión que propone Piscis y la unión que propone este cierre, porque es bien claro, Aries es el comienzo del año astrológico, pero también va a coincidir con casi el pasaje, los primeros días de mayo, Júpiter ya pasa a Aries, y ya como que vamos a estar cerrando, ya después nos metemos en 12 años diferentes, totalmente diferentes a los que vivimos. Entonces es bien, estamos, ¿viste cuando fuiste a una fiesta y quedó todo tirado y los vasos y los platos y todo? Es como, estamos viendo eso. Entonces es decir, bueno, ¿qué es lo que me tengo que llevar de acá? ¿Qué es lo que verdaderamente me tengo que llevar de acá? Sin salirnos de nuestro eje, ¿no? Ujú. Entonces, respiración, contacto con la tierra, agua continuamente cerca. Cuando veo que estoy muy triste, me baño, aunque me tenga que bañar 3 veces por día, lo voy a hacer. Aquellos que están trabajando y no lo pueden hacer, voy, me vuelvo a lavar las manos, no me quedo con nada, no tomo partido, para mí eso es fundamental estos días, no tomo partido, no hay buenos ni malos, es como, no, esto es bueno, esto es malo, no, me voy a tratar de mantener alejado de una opinión que no es desinteresado, ¿no? Es como activo, pero no metiéndome en las batallas. Total, qué bien, Lourdes. Bueno, abril, ¿cómo lo definimos? Si tuviéramos que ponerle una frase desde la astrología al mes de abril, Comienzo. comienzo. Sí, comienzo, iniciar, apertura, va por ahí, es comienzo, ¿no? Es como, eh, es el mes más importante, después mayo viene un mes también muy importante, pero abril comienzo, con, 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 con apertura de grandes portales, ¿no? De gigantes puertas que nos van a permitir evaluar y avanzar. Ujú. Y después, ¿qué tenemos? Mayo, junio. Bueno, los meses ya lo sabemos, pero ¿qué pasa astrológicamente? Sí. Los meses ya, si quieres, se los puedo Te citar. entendí, te entendí clarísimo. Mayo tenemos la entrada de Júpiter a Aries. Por eso abril es tan importante, porque se va a dar la conjunción de Júpiter-Neptuno, se va a dar algunos chispazos entre Urano y Plutón. Eso sabemos siempre es lío, porque Urano es expansivo, es insólito, es aquello que no esperamos, Plutón es la muerte y la transformación, entonces también puede haber algún resentir de la Tierra, porque vemos todos, siempre lo podemos tirar para el lado de lo económico, decimos, grandes cambios económicos. Sí, perfecto, pero también puede ser un terremoto, ¿no? Es como, son las dos cosas. Lo implosivo de Plutón nos genera esa posibilidad o sobre todo nos da la oportunidad de la transformación. Puntualmente, en los primeros 15 días, o sea, los 10 días que quedan de esta primera quincena de Aries, lo más importante es no dejarnos engañar. Pero decimos, ¿y en qué? ¿En qué me puede engañar? O sea, ¿quién me va a engañar? ¿Mi marido? ¿Mi mujer? No, eso no. De los grandes engaños, ¿no? De los dobles discursos. Hay como una necesidad
la premisa del año es empatía y hay como una necesidad de que te pongas detrás de una bandera. Entonces no me voy a poner detrás de ninguna bandera porque muy rápidamente, en mayo, voy a tener que hacerme cargo de mi propia bandera. Entonces, si yo ya me meto atrás de una bandera, ¿no? Bandera, escudo, lo que cada uno quiera llamar, me voy a ver obligado a después defender eso, que de repente a los 2 minutos me doy cuenta y decir, esto no era lo que yo creía. Entonces, no como, viste que hay unos dibujitos que a veces empiezan a caer todos como en un precipicio y se van cayendo como de a uno en un precipicio. Bueno, estos días son de responsabilidad. Responsabilidad espiritual, primero que nada, pero espiritual en la materia, ¿no? Es como, porque está muy lindo hablar de espiritualidad, pero el día a día tomar un ómnibus colectivo o como se llame en cada uno de los lugares que nos están viendo, es enfrentarme a personas que energéticamente son muy dispares a mí. Va a haber gente que va a estar muy triste, muy dolida, muy enojada, muy desprotegida. Entonces tengo que tratar de mantenerme lo más cerradito herméticamente que pueda estos Ujú. primeros 15 días. Los segundos 15 días y especialmente después del 20, es darme cuenta que puedo estar equivocado, ¿no? O sea, y eso le corresponde a todo mayo, ¿no? A partir del 10 de mayo, Júpiter entra a Aries, la energía cambia radicalmente, es bien la diferencia, la transformación y el cambio, comienzo real, emprendimiento real, ya hay otra disposición planetaria y hay como otra energía de parte nuestra. ¿No? Ahora hay como una sensación, todos sentimos como que un elefante se nos sentó acá, ¿viste? Como tipo, ay, ¿por qué estoy tan cansado? ¿O por qué tengo tanto sueño? Energéticamente estamos con la batería en cero. Estamos en los últimos días de este Júpiter que está atravesando Piscis en su encuentro con Neptuno, o sea, batería en cero mismo, Ujú. hasta el 10 de mayo, que ahí comienza ese nuevo ciclo y en ese nuevo ciclo nos propone energías diferentes. Y con esas energías diferentes comienzo total, ¿no? Apertura total. Entonces vos me preguntaste, ¿qué palabra le ponemos a Aries? Comienzo. Y ahora me estás diciendo que el comienzo es mayo, sí, claro, pero es como tipo, nos tenemos que quedar así como en el portal como para salir corriendo, ¿no? Como los caballos cuando están en la gatera para salir corriendo. Ujú. Tenemos que estar preparados, pero sin salir corriendo aún. Ujú. Cuando decías no te dejes engañar, pensaba mucho en, y tú decías, no, no, por tu pareja, no por una relación de amistad, no, no, no. Digo, claro, y no nos dejemos engañar de nosotros mismos. Y pensaba en esto que decías vos de el trabajo. No, digo, capaz que estamos ocultando muchas cosas en el trabajo y este engaño no está afuera, está acá, acá, ¿no? Exacto, tal Está cual. acá, al Sí, ladito. sí, 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 sí. Es como, por eso, el engaño va a ser continuo es decir, ¿de qué me estoy escapando? Por eso puse el trabajo, por eso dije, claro, porque es decir, hay una parte nuestra que se va a querer escapar, ¿no? Es como, no sé, mucho. No soporto esta realidad. Lo decís, pero mirá, Lourdes, yo no miro el informativo, por lo tanto no tengo la más pálida de lo que está pasando en el mundo, pero energéticamente igual nos llega, entonces estamos igual como impactados por lo que sucede. Si sucede o no sucede algo igual, vamos a sentir como esa sensación de decir, yo necesito estar en otro planeta, necesito estar fuera de la realidad. Y al contrario, es como el ejercicio de decir, no, más despiertos que nunca, más alertas que nunca, es decir, ¿cuántas horas estoy trabajando por día? ¿Cuántas horas le estoy... porque a veces también tendemos, y vamos a tender más aún, a decir, no, horas de ejercicio. ¿Cuántas horas de ejercicio por día? ¿No? Este, bueno, 3 horas en el gimnasio. ¿Sos fisicoculturista? Si no, no. Es como, también es como, pero es saludable, o sea, porque es tan vidrioso el momento
que es Mm, saludable qué, ¿no? Es como, el límite es súper vidrioso. ¿Cómo saludable? Perfecto, bien. ¿Qué es comer saludable? ¿Cuántas veces es comer? ¿Qué cantidad? ¿Qué cosa? ¿No? El límite es muy finito y que tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. Decir, estoy haciendo esto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿De qué me estoy escapando? ¿A qué tengo miedo? ¿No? Hay una sensación y una necesidad, vamos a tener dos sensaciones. Una es de desaparecer, ¿no? De desaparecer. Entonces podemos enmascarar esas necesidades en vida saludable, que lo pongo entre comillas, ¿no? Porque es como, no, es vida saludable, claro. Y los otros que están por el otro lado anclando, ¿no? Generando anclaje, es como tipo, no, vos no sos saludable porque estás comiendo todo el día y no te moves. O sea, el juzgar al otro por lo que está haciendo, no, para nada, y darnos cuenta que estamos muy desconectados energéticamente. Entonces, es decir, cada uno va a tener que hacerse cargo de qué está haciendo con su cuerpo, porque este cuerpo es el que está manteniendo lo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, ¿no? O sea, están todos habitando en esta materia. Entonces, ¿cómo estoy cuidando la materia? ujú, Sin hacerse trampas. ujú. Tengo la cabeza así, porque yo escucho a Lourdes, y mis seguidores lo deben saber, y escucho a 3 o 4 especialistas más por semana. Imagínate mi cabeza integrando toda esta información. Es terrible, es como, ¿qué no puedo más? Entonces, te voy a invitar algún día a hacer después lo hablamos, te voy a invitar a hacer alguna intervención con algún otro especialista para que Me vean encanta. cómo se une todo, cómo se une la astrología con el tarot, con la angiología, un montón de temas, porque te escucho Sí, hablar y digo, claro, yo esto lo hablé la semana pasada, pero desde otro enfoque, y estamos hablando lo exacto, mismo, lo exacto. mismo, lo mismo. Mira, Eh, cuando de repente me presentan a mí y decís, bueno, astróloga, tarotista, bueno, Reiki, psicogenealogía, ¿no? Este, y a veces ay, no se puede, la astrología con el tarot no tiene nada que ver, son la misma cosa. Llegamos a la misma. La psicogenealogía no tiene nada que ver, sí tiene que ver. La biodecodificación sí tiene que ver, todo tiene que ver. Y sí. cuanto más información tenemos, más información, quedamos más ávidos de información y como que cuando uno habla con profesionales de otras disciplinas, que a veces vos decís, nada que ver, es, chao, estamos llegando a las mismas conclusiones. Y Sí. lo que se siente es lo mismo, porque los que estamos ya como en la investigación a veces, se nos hace como más difícil poder de repente escuchar a otros profesionales, ¿no? Porque si vos decís, bueno, tantas horas trabajo, tantas horas investigo, o tantas horas estoy ya escribiendo algo o proyectando algo, es como que tampoco tenés mucho tiempo para decir, ah, estoy escuchando a tal otro profesional. Y de repente me siento y pongo a escuchar y decís, pa, estamos como, es un momento donde Mm, todos estamos llegando a las mismas conclusiones por diferentes caminos y sin escucharnos, porque la concepción del tiempo también está difícil, ¿no? Es como decir, ¿para qué horas son estos días terribles? ujú. Estos días ha sido terribles, o sea, no, y a mí que no me gusta usar reloj, no, a veces decir, bueno, pero ¿en qué hora estoy? ¿Qué horas son? ¿Dónde estoy parado, no? Sí. Y si Bueno, es nos genial, pasa, sí. si nos pasa y sabemos lo que está pasando, no está bien, pero por lo menos no sentís que estás enloqueciendo. Ujú, ujú. Sí, sobre todo el trabajo personal Sí, del que sí. hablamos, como bueno, tratar de ser esponjitas que adquieren información, pero después que nos expriman un poco, porque si nos quedamos con todo eso nosotros, vamos a tener que expandirlo un poco también para Total. empezar a ver los cambios. Bueno, ¿y qué qué nos espera para la última mitad del año? No digo que indaguemos detalle por detalle, hecho por hecho, Te pero entiendo que, ¿cómo se pinta? bueno,
Lo más agitado iban a ser estos primeros 5 meses, ¿no? El año 22 iba a estar como en 3 bloques, los primeros meses muy, muy, muy agitados, donde, bueno, todos estamos esperando el día 12, 13, 14 con mucha ansiedad por esta conjunción que ya se está dando, pero igual de todas maneras estar como muy alerta, a ver cómo reaccionamos a eso. Luego el pasaje de Júpiter a Aries también nos genera una sensación de, bueno, de emprender, pero también nos vamos a poner como con una energía de avance, vamos a estar mucho más ansiosos. Ahora estamos ansiosos, pero a la vez perezosos, es extraño. La cabeza va a una velocidad que el cuerpo no la puede seguir, ¿no? Es como tipo, no, mi cuerpo no puede seguir mi mente. Ese desfasaje energético lo estamos viviendo todos. O sea, parece mentira, salimos de una pandemia, estamos saliendo de una pandemia y ahora estamos todos como que tipo, no tengo fuerza. ¿Dónde está la fuerza? No hay fuerza. Estamos batería en rojo. Cuando tenés que poner ahorro de batería, así estamos en este momento. Después que pase mayo, que también va a ser un mes con gran impacto, sobre todo por algunos movimientos planetarios, o sea que yo creo que abril y mayo eran los más importantes del 22, nos vamos a pegar como una corridita hasta octubre, ¿no? Que no digo que va a ser en patineta y en bajada, pero vamos a estar como más tranquilos, adaptándonos, sobre todo adaptando nuestros cuerpos, porque no nos podemos olvidar que el cuerpo es el habitáculo que tenemos, es la materia que tenemos. Ni hablemos de la economía, ni hablemos de las situaciones mundiales, no, o sea, porque para eso necesitamos, no sé, es decir, solamente hacernos cargo de este cuerpito, nada más. O sea, es por ahí, hacernos cargo, tratar de estar bien, saludables. Después por allá por octubre, por fines de octubre, Júpiter reingresa, o sea, Júpiter vuelve a Piscis, pero ya vuelve con otras características, ¿no? Vuelve diferente, vuelve como a decir, está todo bien, pero ¿qué entendiste de lo que estuvimos aprendiendo ahora? O sea, ¿qué fue lo que te quedó claro? O sea, los primeros 5 meses como muy, muy intensos, donde estamos viendo una guerra en directo, ¿no? O sea, donde decís, no puedo creer lo que estoy viendo y sin embargo estamos viendo, donde el sufrimiento humano está ahí y vos decís, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar o sigo funcionando? O sea, una sensación de disociación que tenemos que tener permanente en este momento. Eso después se va lo vamos a ir como aplacando y a fin de año, octubre, noviembre y diciembre especialmente, vamos a volver como a decir, bueno, hay que dar la prueba nuevamente, ¿no? Es como, bueno, estuvimos aprendiendo, a ver qué entendiste, ¿no? ¿Qué entendiste de lo individual y qué entendiste de el grupo? ¿Qué entendiste de cuánto tenés que cuidar a tu clan, a tu familia, a tu barrio, ¿no? Es como el que tira el papelito en la calle o el que raya la pared, ¿no? Es decir, mi papelito en la calle parece que no hiciera daño, pero el que viene atrás no tiene por qué juntar el papelito, ¿no? Hay una conciencia social y una conciencia, más que social, es una conciencia de decir el respeto al otro. Yo puedo pensar diferente, sentir diferente y querer que vos no tires ese papelito. Y no quiero estarte tocando en el hombro, che, se te cayó el papelito, ¿no? Yo como ya estoy a esta altura del partido, viste, después hay una edad donde uno dice, se te cayó el papelito, vos viste que el otro lo tiró. Se cayó. Es eso, es decir, yo no tengo por qué, y tampoco podemos pensar que la culpa la tiene el encargado de limpiar la ciudad. No, la responsabilidad es de cada uno. Es la responsabilidad y una responsabilidad que se convierte en una responsabilidad civil, cívica, una responsabilidad política, pero es una responsabilidad individual en este mundo que vivimos todos y tenemos que entender que dentro de lo individual, porque Aries nos dice, bueno, lo individual, vos, yo, perfecto, en este todo, ¿no? Donde podemos convivir y coexistir, porque el 23 nos va a decir, está todo bárbaro,
pero lo individual en lo plural, ¿no? Entonces ahora tenemos como que borrar fronteras, vivir todos juntos, aprender que las fronteras cada vez son más laxas, que no existen, y sin embargo hay como una exigencia de decir, no, yo soy de este lado, vos estás de aquel otro lado. O sea, la pandemia nos enseñó muchas cosas, ¿no? Ujú. Nos enseñó eso, ¿no? Nos enseñó que podíamos estar acá, podíamos estar hablando con la otra punta del país, sin embargo las fronteras estuvieron cerradas, ¿no? Y nunca estuvimos más conectados y más cerca de otros que en ese momento. Entonces, volver a entender eso. Ahora venimos a algo como al revés. Es lo individual respetando lo plural y lo plural en lo individual. Eso va desde ahora, desde mayo, fines de mayo, hasta octubre, y noviembre y diciembre es eso, entendiéndonos, diciendo, sos maravilloso, sos hermoso, sos tan diferente, pero tan maravilloso que tengo que amarte así. Es fundamental. Pero el amor bien entendido, no es que amo a los que piensan igual, eso es facilísimo. O hace lo mismo, es facilísimo. No, es haces diferente, sos diferente, estás en otro lugar, no entiendo tu cultura, no entiendo tu formación, pero igual te amo, ¿no? Ese amor más incondicional que es el amor de Piscis, que nos va a dejar regados a fuego. Ujú, ujú. Y en este ejemplo que decíamos de la esponja, de absorber, absorber, sería noviembre, diciembre esa etapa donde empezamos como a que Sí, nos expriman un poco y poner en eh, prueba todo eso. exacto. Todo lo que cada uno capitalizó, ¿no? Porque es como es un momento de capitalizar y cada uno lo va a capitalizar diferente, sin exigirse demasiado. Ahí es la comprensión real, ¿no? La comprensión de la totalidad, la comprensión real de que sí entiendo. Es como, viste, cuando me das una película y entendés al malo. ¿Viste el malo de la película? Vos durante toda la película le tenés bronca al malo, ay, qué malo el malo, ¿no? El malo es malísimo. Y después cuando ves lo que le pasó al malo decís, pobre, no era tan malo, ¿no? Es como, el fin de la película, siempre es decir, no, mirá por qué era malo. Entonces yo creo que noviembre, diciembre es eso, chao, mirá por qué. Y hay un porqué general, que es el miedo, ¿no? Estamos atravesando una situación de mucho miedo y que si nos quedamos en el miedo no avanzamos y va a haber algunos que vamos a tener la necesidad de decir no tengo miedo, va a haber otros que vamos a tener la necesidad de decir estoy aterrado, o sea, ¿no? Como el manejo del miedo es muy difícil porque es el manejo del límite y de la responsabilidad, porque si yo no tengo miedo, cruzo la calle sin mirar, por ejemplo, ¿no? O no, voy a cruzar la calle, entonces voy a mirar, o voy a cruzar la calle con mis hijos o con mis padres, o yo qué sé, no sé, o con mis mascotas, ¿no? Entonces no solo me tengo que cuidar a mí, sino que tengo que cuidar al otro. Y creo que noviembre y diciembre nos propone eso, decir, bueno, che, ¿qué aprendiste? Y las pruebas no sé cómo serán, porque siempre te digo, Gonzalo, o sea, para mí la astrología es una herramienta y no es algo que me vaya a adivinar el futuro, pero seguramente tengamos que decir, bueno, aprendimos esto y vamos a dejar la casa en orden para volver a empezar este Ujú, ciclo de ujú. 12 años próximos, ¿no? Ujú. Me encanta cómo lo que decís, cómo lo expresás también. Esto último me queda resonando mucho, esto de la astrología no es predictiva. Y volviendo un poco a esto que te comentaba de toda la información que recibimos nosotros, como en la comunidad acá, de todos los especialistas, todos repiten este mensaje también. Y qué interesante que es, porque ¿qué trabajo interno habría si me dirías, ay, Gonzalo, naciste tal día, tal fecha, te leo la carta, todo, el mes que viene te casás? ¿Qué Claro, trabajo personal habría en ninguno, eso? Digo, nada. está buenísimo poder la interpretación desde la astrología, desde el tarot, desde otra herramienta de la realidad, ¿no? Como para poder integrar y hacernos preguntas las que nos dejaste, esto de nos estamos engañando, no nos estamos engañando, cuántas cosas empiezan a aparecer
en nuestra vida cuando nos empezamos a preguntar y a entender el malo también. Exacto, hubo una visión, yo creo que hubo un momento de clic de la astrología y de todo, ¿no? Del tarot, de la astrología, del I Ching, de lo que quieras, de las runas, de lo que se te ocurra. Hubo un momento donde era un conocimiento que tipo, yo tengo este conocimiento y vos sos un mísero mortal que me va a preguntar algo que yo solamente manejo. En este momento, cualquier persona tiene la posibilidad y la capacidad de conocer, decidir implementar las herramientas que tiene a través del tarot, la astrología, la runa, lo que sea. No es un conocimiento de pocos para manejar la masa, es un conocimiento de la masa, de todos, cada uno de nosotros tomando nuestras decisiones. Porque hubo un tiempo y un periodo donde la astrología, igual que todas las disciplinas, ¿no? Fueron utilizadas por todos, porque todo el mundo utilizaba, pero nadie decía, ningún gobernante, nada te iba a decir en ninguno de los tiempos que se asesoraba con la astrología para nada. Al contrario, iba a decir, eso es cosa de ignorantes, eso es cosa bueno, ignorantes era lo mínimo que te podían llegar a decir. Sin embargo, ahora que vamos viendo, vos decís, cada movimiento que sucede en las noticias coincide con algo que tiene mucho que ver. ¡Qué casualidad! Y cuando vemos la astrología política, que es una astrología muy interesante, nos damos cuenta que hay mucho más información astrológica en movimientos históricos de los que estamos imaginando, muchos más. Entonces ahora el conocimiento es de todos. Si el conocimiento de todos, las decisiones son de todos. Entonces ahí sí, me tengo que hacer responsable. No es el astrólogo el que me dijo lo que tengo que hacer. El astrólogo me hizo una lectura de mi revolución solar o de mi carta natal y el que toma la decisión de lo que hace soy yo. Entonces eso es fantástico. Pero a la vez es a quién le echó la culpa, ¿no? Claro. Va Y por esto que ahí. decías, no es algo como algo muy de la élite, ¿no? Pero digo, ¿qué temor también hay ahora con esta masa que empieza como a tener las herramientas muy en la mano y empieza a hacerse preguntas y a despertar, para decir de alguna manera? Es exactamente, es un despertar. Es un conocimiento que estuvo ahí siempre, ¿no? O sea, yo este año cumplo 59 años y cuando yo era adolescente, que ya me encantaba todo esto, no había nadie que de mi generación, eran muy pocos y menos mujeres que pudieran Claro. acceder a literaturas que fueran interesantes como para una formación. Era un conocimiento de unos pocos, de una élite, de libros que eran casi inalcanzables e inaccesibles, un conocimiento que no llegaba, era algo muy difícil. Sin embargo, ahora yo me encuentro con niños, adolescentes que ya manejan tipo la luna, el sol, los planetas, y no desde el lado de solamente astronómico, que yo siempre digo, la astrología no está peleada con la astronomía se peleó con la astrología, en lugar de estar unidos para volver a armar algo interesante, sería muy interesante, pero está genial que sepa decir, che, hoy la luna está llena y yo no dormí en toda la noche. Ah, mira, ¿por qué no dormí en toda la noche? Ah, porque la luna está llena. Nuestros antepasados lo sabían, nosotros no lo sabemos. Marte está en Aries, estamos todos peleando, bocinas, se altera todo el mundo, tocan bocinas en las ciudades, hay muchos más choques, hay más accidentes. Si vos ya lo sabes, si es una información que vos tenés, ¿cómo vos te vas a quedar con esa información y no la vas a decir a la gente? ¿Cómo vos, sabiendo que las personas con algunos aspectos planetarios tienden a tener más accidentes, cómo no lo vas a contar? ¿No? Al contrario, es tipo, yo te adivino el futuro y yo te digo que te va a pasar tal cosa. Y sí, claro, ¿no? Es como, ahora se dio vuelta la tortilla. Los profesionales que hay ahora, todos deciden decir,
esto es un conocimiento de todos. O sea, investigalo, probalo, ponelo en marcha, que seguro te va a ayudar. Y eso está genial. Ujú. Sí, total. ¿Sabes qué? Me quedó algo acá que dijiste que fue los hechos históricos que han ocurrido y cómo la astrología los ha reflejado. ¿Has hecho algún análisis de la guerra que estamos viviendo hoy en día? Sí. Este, comienza con una luna en Sagitario, luna expansiva, ¿no? Una luna invasiva, expansiva. Había una intención de expansión. Mirando las cartas, por eso mirando las cartas natales de ambos líderes políticos, ahí es cuando vos te das cuenta la manipulación de uno, eh, como la manipulación del otro, ambos, ¿no? Y en el medio, gente que sufre, ¿no? En el medio, gente que sufre, que pierde familias, que pierde sus hogares, que... Entonces vos ahí ves dos cartas que vos decís tan distintas y tan similares, y sin embargo hay como muchos aplausos a uno, muchos insultos a otro, y cuando uno los ve vos decís, por eso, ¿no? Hay como que estar como más alertas, como más abiertos, o sea, un verdadero líder no aplasta a su gente, ¿no? Desde ningún lugar. Entonces tenemos que estar como muy alertas por aquello de esos falsos profetas o estos como que rugen como leones, ¿no? Esa gente que va a venir a expresar, sí, porque esto, lo otro, yo tengo la razón, yo te voy a defender, despertate, vení para acá, decís, para un poquito. O sea, cuestiona todo. O sea, yo en estos días digo, yo siempre digo, cuestioname a mí, porque de repente yo digo, no, hoy tal cosa, no, cuestioname, decime, no, Lourdes, peleame, despertate, es como Ujú. cacheteo, ¿no? Este, ayer creo que, ayer, si no fue ayer, fue antes de ayer, miraba una foto y de una de las ciudades y, y en un momento alguien me dijo, ¿será verdad esta foto? Vos sabés que fue como tipo pack. Dije, ay, sí, supongo que sí. Sí, será así como lo dice acá abajo. Entonces, viste como decís, ah, en este momento te genera eso, es decir, ¿será verdad? ¿Fue así? Eh, es como es muy complicado hablar del tema, porque cuando uno no tiene un mano a mano, no tiene tantas horas como para la discusión, es muy difícil, pero realmente, es decir, ojo, porque Júpiter y Neptuno nos hacen ver cosas que no son. Lo que sí sabemos es que nosotros, las personas, tenemos que cuidarnos entre todos. Entonces, hace muy poquitos días estuve en Perú, hace poquitos días, ¿no? Y salió el tema, y yo decía, estaría genial que decís, bueno, yo quiero pelear con fulano, bueno, vení, mirá acá, peleate, agarrate las piñas que nosotros todos te aplaudimos, ¿no? O sea, no manipules gente, personas, pueblos, economías, niños, mujeres, hombres, todo, atrás de banderas de libertad, atrás de banderas de revolución que todavía quedan, porque no te olvides que Saturno todavía está en Acuario, ¿eh? Saturno desde Acuario todavía está queriéndole poner como mucha revolución y mucha libertad a estos aires. Entonces está como que todavía ahí funcionando desde ahí, diciéndonos quién tiene razón. La llevamos a lo máximo, que es la guerra que estamos viviendo en este momento, lo llevamos a lo mínimo, que es cuando papá o mamá dice, hoy hay sopa para comer y chao, no hay otra opción. Y una cosa es que porque no hay otra opción y otra cosa porque yo me encapricho y quiero que vos hagas lo que yo quiero. No, es como por Ujú. ahí. Ujú. Bueno, volvemos a esta frase del comienzo, no te dejes engañar. Exacto, Observemos, exacto. sigamos en ese ejercicio. Como el observador de mi observador, porque observador siempre, o sea, uno puede mantenerse como mirando la pelea desde otro lugar, ¿no? Hay una discusión y yo la observo, pero a la vez tengo que intentar de tener otra parte mía que me observe como observo,
que me observa y que diciendo, no, este tiene razón, porque este es el bueno y este es el malo, ¿no? No, no, porque es un poco los ejemplos que vengo poniendo estos días, pero creo que que son importantes. Es el que anda en bicicleta versus el que anda en auto, el que es vegetariano versus el que come carne, ¿no? Es como decir, no, el bueno es este, no, no, no. O sea, tengamos la capacidad de quedarnos afuera, porque mi accionar eh, no tiene nada que ver con mi intención, ¿no? ¿Se entiende? Es como tipo, yo puedo parecer, no sé, el Dalai Lama y en realidad no serlo. Entonces, es como, me tengo que tratar de decir, no voy a tomar partido. Creo que ese sería el ejercicio principal. No voy a tomar partido. Voy a observar, me voy a observar qué me genera, qué me enoja, qué me entristece, a quién quisiera defender, a quién quisiera atacar, pero me voy a mantener en un espacio, en un lugar, sin emitir opinión. Y esta partecita mía va a ser como el que va a notar todo, decir, cuando fulanito dijo una cosa, a mí me generó tal cosa, cuando el otro hizo tal cosa, me generó tal otra. Creo que también es un buen ejercicio, el papel terapia es un gran ejercicio que creo que puede ser bien usado en estos días, por ese observador que observa a nuestro observador, ¿no? Excelente. Wow. Bueno, Lourdes, creo que nos has dejado mucha info, al menos mi hojita ya no me entra nada más para escribir por hoy. Gracias, Gonza. Será la próxima. Quiero Gracias, Gonza. agradecerte, como siempre, por haberte sumado. ¿Cuándo te venís a Argentina? Para la Feria del Libro me dijiste, ¿no? Para la Feria del Libro voy a estar en Argentina. Creo que voy a ir antes, estoy casi Ujú. segura. No sé la fecha, pero te la voy a estar pasando. Vamos a tener una sala, va a haber una presentación. Hermoso. Estoy súper feliz, estoy muy contenta de poder estar. Y bueno, te espero ahí. Obvio que Y sí. que esto increíble, pero no me acuerdo la fecha exacta. Creo que es fines de Es, abril, pero tampoco me acuerdo. Después pasala y la sí, publicamos. sí, ¿Pero la qué venís con publicamos. con qué te venís a presentar? Editorial Planeta, supongo, me encantaría poder llevar los tres libros, Luna, Mm, Magia y 22 escalones, me encantaría llevarlos, porque bueno, allá lo único que llega es la guía astrológica, pero estos otros libros son como muy importantes, son como libros donde yo voy contando mi experiencia. Magia es un libro divino donde hablamos de aroma, donde hablamos de aceites, donde hablamos de gemas. 22 escalones está basado en los 22 arcanos del tarot, donde uno entiende bastante mucho. Y Luna, con oráculo y todo, también es un gran libro. Y bueno, me encantaría poder llegar con esos, porque son como esos libros que uno tiene que tener en la biblioteca y que va a ser leer siempre, ¿no? Es mm. como, bueno, no, es como cuando uno tiene el I Ching, cuando uno tiene los libros de tarot, ese libro que uno lo va, lo lee de nuevo y lo volvés a leer y le volvés a encontrar, no es el que leí, lo dejé. Entonces, bueno, se va con guía seguro, guía astrológica seguro, pero me encantaría que pudieran estar los otros tres para compartirlos con ustedes. Seguro. ¿Y eso online no se pueden comprar desde Sí, Argentina, Chile, Perú? sí, creo que sí, sí, Ah, sí, sí, creo que sí, sí, que están en ebooks, sí, sí, sí. ah, Pero uno que es el fanático del papel siempre, ¿no? Pero creo sí, que sí, sí que sí. están en ebooks. Y bueno, Argentina seguro, Chile también, estaríamos yendo, o sea, va a haber algunos lugares que vamos a estar y que bueno, uno va conociendo también eh, el conocimiento que van teniendo. Yo cuando voy, cada vez que voy a Buenos Aires me encanta porque saben solar, ascendente, la luna, saben un montón de astrología, ¿no? Y Mm, eso está genial porque es como decir, esa información la tengo, la capitalizo y la utilizo. sí. Y bueno, y eso está bueno. Bueno, hermoso. Entonces, te esperamos por Gracias. aquí. Hay mucha gente argentina en el chat también, así que nos veremos ahí en la Feria del Libro. Te agradezco como siempre, Lourdes, Gracias, Gonza, como y siempre. nos vemos la próxima, que no Claro sé que cuándo sí, será, pero habrá como siempre. cuando vos quieras. Dale, que pases bien. Bueno, Gracias un por abrazo estar ahí. grande. Chau, chau, hasta Gracias. luego. Chau, chau.
Bueno, amigos, me quedo con ustedes de este lado. Si querés, Lourdes, ahí te liberamos, así, ahí está. Me quedo con ustedes para agradecerles, como siempre, una vez más. Déjennos en los comentarios qué mensajes se llevan de esta charla. Como siempre digo y repito, ¿te interesa la astrología? ¿No te interesa la astrología? Escuchemos ahí todos los conceptos que fuimos trabajando a lo largo del vivo, porque hay muchísimos mensajes que tendríamos que recibir, o que seguramente eran para nosotros. Les agradezco a todos como siempre. Recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahí hacen clic en suscribirse en el botón rojo. Que estamos en Instagram también como Despertando con Gonzalo y que nos encuentran en Telegram si quieren, ahí donde les dejamos todas las próximas charlas que va a haber, los encuentros y demás. Les mando un beso enorme y nos vemos en poquitos días porque vamos a tener un vivo acá en 2 días nada más, donde vamos a empezar a comprender cómo leer nuestra propia carta natal. Vamos a hacer un vivo un poco a modo taller para empezar a entender qué tenemos que rescatar de cada aspecto y poder empezar a hacer una lectura por lo menos en casa de la información que nos da nuestra fecha. Queda guardada la entrevista aquí en el Instagram y también en YouTube. Un abrazo grande y nos vemos entonces en la próxima.